Buenos días muchachos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el video mostrando el reto final, un poco de cómo les debería dar la solución, cómo saber que lo tienen bien. En cuanto a la explicación, ¿cierto? Yo creo que con el documento de aclaraciones que les subimos y con lo que vimos en las clases los días siguientes a la publicación de este documento, yo ahí compilé todas las dudas que todos tenían, ¿cierto? Cada quien tenía una duda muy puntual, máximo dos, y ya cuando las unimos las dudas de todos los estudiantes, ¿cierto? Ya queda un documento, básicamente un frequently asked question, ¿cierto? Entonces la primera recomendación es que se vean eso. Segundo, quiero hablar un poco de los bonos, ya que les presten mucha atención. Recuerden que un bono vale 0.6 puntos y un reto vale, si no estoy mal, 0.8. Eso quiere decir que, perdón, el reto 3, 4 y 5, cada uno vale 0.8. El reto uno vale, y 2 vale un poquito menos, valen eh, 5 multiplicado por 0.1 multiplicado por 0.8 valen 0.4, ¿cierto? Entonces los bonos valen incluso más, ¿cierto? Que el reto uno o 2. Entonces es para que la invitación a que los hagan, no son difíciles, en especial el bono A. Yo no sé si ya leyeron esta línea, ¿cierto? En las aclaraciones, que nos dice que agregando una sola línea, ¿cierto? Realmente se puede hacer en una línea, haciendo uso de una función que pues les dejo que ustedes piensen cuál sería, que si yo por ejemplo quiero ingresar 5.78% de interés, ¿cierto? Pero coloco una coma en vez de un punto. Esto es, pues naturalmente es una cadena de caracteres. Yo lo quisiera transformar a 5.78, ¿cierto? Entonces pues piensen cuál es la diferencia entre estos dos pues elementos, ¿cierto? En el caso en que ambos sean cadenas de caracteres, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Pues pasar de, de este 5,78 que es una cadena a un 5.78 que también sea una cadena. Eso se puede hacer de una forma muy sencilla, entonces se los digo que ustedes piensen cuál sería. Y pues ya con esto ya lo pasaría a un nombre, ¿cierto? Lo parsearía hacia un número, perdón. Eh, Ese bono lo han hecho no muchas personas, lo han hecho como 40 personas, pero vean, todos los que lo han presentado, ¿cierto? Como 30 personas realmente, todos los que lo han presentado han sacado casi que 5. Entonces, realmente es bastante sencillo. Y lo que les digo, vale casi que más, no, vale más que el reto uno o que el reto 2, vale un poquito menos que los reto 4 y reto 5, pero eh, pues es la recomendación que no, pues que aprovechen los bonos. Además de eso, les quería mostrar el bono 2, ¿cierto? Y en cuanto a la historia de transacciones, pues acá también en el documento de aclaraciones está detalladamente, pues cuáles serían las primeras transacciones del caso, que era, no lo tengo acá abierto, ¿cierto? Del caso que habíamos visto, que era este caso de acá, ¿cierto? La misma prueba final del reto uno, solo que ahora queremos verla pues en más detalle, ¿cierto? Cuáles fueron realmente los movimientos que me generan, cada uno de los movimientos, cuáles son las transacciones precisamente que me generan pues este resultado, ¿cierto? Esos intereses pues de esta simulación en particular. Listo, entonces acá yo ya las cargué, ¿cierto? Entonces acá vamos en el mes 12 y pues acá como podemos ver coincide, ¿cierto? Consignación de 1 millón a la cuenta de ahorros. Acá la ventana me permite ver todas las transacciones. En total son 28. Y podemos viendo como las primeras efectivamente coinciden, ¿cierto? 50.000 entradas CDT, 6.036 pesos intereses a la cuenta de ahorros, 500 pesos de interés al CDT, 6.072 pesos de entrada de interés a la cuenta de ahorros, 500 al CDT otra vez, 6.108 de interés al ahorro, 500 al CDT, y así sucesivamente.
pues seguimos viendo las respectivas transacciones, ¿cierto? Hasta aquí la última que queda, ¿cierto? Que es la salida de la cuenta de ahorros por 500.000 pesos, la transacción número 14. Entonces el consecutivo pues ya no es nada más que pues un número que va aumentando de uno en uno, ¿cierto? Y me va diciendo pues cuál es el número de la transacción como tal. Y como pueden ver pues acá hay acá hay unos puntos suspensivos porque van a haber pues más transacciones después de esta, ¿cierto? El ejercicio sigue. Habíamos dicho que el retiro de la cuenta de ahorros llegaba acá en ese historial como comprimido, llegaba hasta este punto, ¿cierto? Hasta este punto donde teníamos, esperen por acá no, ¿cierto? Como hasta este puntico acá como en la mitad, donde pasábamos de tener 1.030.000 pesos en la cuenta de ahorros a 530.000 pesos. Eso es porque efectivamente retiramos estos 500.000 pesos. Otras consideraciones que hay que mostrar pues es efectivamente que pues estos intereses, ¿cierto? Bueno, este historial de transacciones debe coincidir con ¿con qué? O bueno, debe estar funcional con los demás métodos, con el método que hicimos en el reto 1, con el método acelerar y con el método reiniciar, ya lo veremos. Antes de eso, esto sí, pues probémoslo de una vez. Pero antes de eso quería decirles que pues acá esta descripción bonita que yo tengo acá, ¿cierto? Como 1 consignación de ahorros, 2 apertura CDT, 3 interés de ahorros, 4 interés CDT, ¿cierto? Esto se ve bastante pues interesante, esto se ve bonito. Cuando ustedes hagan el reto no es necesario que se vea así. A ustedes lo más probable es que cuando lo hagan les va a salir algo extraño como mundo, punto, transacción, punto, ¿cierto? Como un texto acá súper largo que no es muy diciente. Y eso es porque ese es el defecto, ¿cierto? Cuando ustedes agregan un elemento a nuestro panel que ustedes tienen que precisamente que rellenar con la lista correspondiente de transacciones, pues esos elementos van a tener un nombre por defecto, que va a ser un nombre técnico, que va a ser la ubicación de donde está el objeto como tal en memoria, ¿cierto? Que pues realmente no va a ser muy distinto, ¿cierto? De hecho ni siquiera se alcanza a ver la diferencia entre la primera y la segunda, va a ser como mundo, transacción, punto no sé qué, punto no sé qué. Entonces como pues el panel no es tan grande, entonces realmente todo se va a decir como mundo, punto transacción, punto no sé qué, mundo, punto transacción, punto no sé qué, ¿cierto? Entonces es como si se viera un elemento repetido, pero realmente no son repetidos, sino que pues el nombre es muy largo y no alcanza a caber y pues no es muy diciente. Si ustedes quisieran lograr este resultado, de que se viera bonito, lo que les digo, ese sería el bono B. Si ustedes quisieran lograr este resultado, eh, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, eso sí se los puedo contar, pues porque como les digo, no es necesario. Si ustedes quieren hacerlo con el nombre raro que tiene por defecto, pues igual se les califica y se les vale siempre y cuando muestren que efectivamente las transacciones pues se ven como se deberían ver en el video de 10 segundos que tienen que grabar. Entonces la gracia de lo que tienen que hacer en el video es mostrar el historial de transacciones, darle clic a un par como para poder ver los detalles, y sobre todo es importante que le den clic preferiblemente a algunas de las transacciones que van después del 14, sí, porque pues las primeras 14 ya están aquí, y lo ideal sería ver que efectivamente todas las transacciones que ustedes tienen pues son correctas en el proceso. Y pues como ya hice el requerimiento, pues tienen que grabar ese video, subirlo a YouTube, subirlo a la plataforma de su preferencia, siempre y cuando pues haya un link directo, ¿cierto? En el que ustedes suben ese link al cuestionario como tal en la plataforma de iMaster y nosotros lo calificamos manualmente. Entonces pues cuando ustedes suban el video les va a salir que sacaron 0, pues no se preocupen por eso, simplemente porque la calificación es manual. Entonces nos toca a los facilitadores revisar esos videos. Pero entonces sí es importante que pues primero digan su nombre en voz alta, y segundo pues muestren la funcionalidad del proyecto. Adicional a eso, bueno, si les decía cómo hacer para que se viera bonito, ¿cierto? En la clase de transacción que ustedes van a construir, ustedes deben, o bueno, ustedes no deben, ¿cierto? Porque como les digo, no es obligatorio. Ustedes pueden crear un método llamado toString, ¿cierto? Entonces, private string toString, ¿cierto? Un método toString. Y acá retornan una cadena de caracteres, ¿cierto? Lo que sea. Y esto que ustedes retornen va a ser lo que les va a aparecer acá. Entonces en este caso lo que yo estoy retornando en este método toString es la concatenación del consecutivo, ¿cierto? Con un punto,
con un espacio y pues con una pequeña descripción dependiendo de cuál sea el tipo de la transacción. A mí me parece que así se ve bonito, se ve interesante. Si ustedes lo quieren seguir, pues sería bastante chévere. ¿Sí? Es más como por aprender que por nota, pero como les digo, no es necesario que se vea así. Y como les digo, pues esta historia de transacciones debe funcionar con los demás métodos que tiene el problema. Entonces cuando ustedes les den acá reiniciar, ¿cierto? Ven que se borran el historial de transacciones, pues todo vuelve al estado original, ¿cierto? Todas las cuentas vuelven a cero, el mes 1, esto ya lo hemos hecho en el reto 1. Y además, pues acá nos da la respuesta, ¿cierto? Que nunca la redondeamos. Hubiera sido chévere hacerlo, pero pues simplemente se nos pasó. Y esa respuesta, pues la tienen que mostrar en el video. Tiene que efectivamente coincidir con la respuesta de la prueba que era del reto 1, ¿sí? Pues para saber que efectivamente lo hicieron bien. Entonces lo que tienen que hacer nuevamente es mostrar las transacciones, darle clic a un par para ver que se actualicen los detalles y pues darle al botón reiniciar para que nos muestre esa respuesta que debe coincidir con esto. Eso en un video de 10 segundos, muy rápidamente, simplemente selecciono, muestro detalles, digo mi nombre, ¿cierto? Julián, pues nombre completo, y le doy reiniciar para que se me muestre la respuesta y eso es todo lo que tienen que enviar en cuanto a la grabación del video. Ahora, nuevamente, en cuanto a la historia de transacciones, hay varias cosas importantes. Por ejemplo, cuando yo realizo una consignación en la cuenta de ahorros, 100.000 pesos, lo que sea, entonces vean que acá me aparece la consignación. Si yo acelero un mes, entonces me va a generar una transacción que es la entrada de los intereses correspondientes. En este caso, el 0.06% de 100.000 pesos, ¿cierto? 6.036. Si yo, por ejemplo, en vez de avanzar un mes manualmente, acelero, también debe funcionar. Si yo acelero 3 meses, me va a generar 3 transacciones nuevas, ¿cierto? Una correspondiente al interés de cada mes. Entonces debería llegar hasta la transacción 5. Si lo ven, acá me aparece. En el mes 2 usted recibió 607 pesos, luego 610, luego 614. Entonces la razón por la que va aumentando es porque pues el interés de la cuenta de ahorros es un interés compuesto. Ahora, este es el caso en el que yo tengo pues una cuenta abierta, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, abierto una cuenta de ahorros, yo también tengo abierto un CDT y de una vez voy a aprovechar para mostrarles el bono A, ¿cierto? Entonces acá en consignar, voy a decir consignar, yo qué sé, 50.000 pesos. Perdón, lo hice fue en la cuenta corriente, ¿sí? Pues dejémoslo ahí, ¿sí? No pasa nada. Recuerden que acá me aparece la consignación de la cuenta corriente, también me va a aparecer, y si yo retiro también me va a aparecer, digamos, retiremos 25.000 pesos. Acá me aparece retiro corriente, ¿sí? Entonces cada vez que hago un movimiento de plata, lo que sea, entrada de interés, consignación o retiro de alguna de las cuentas, se debe generar la respectiva transacción con su consecutivo, ¿cierto? El consecutivo simplemente aumentando de uno en uno. Entonces ahora si abramos un CDT, digámosle, creo que sea 300.000 pesos, y acá introduzca el interés mensual en porcentaje. Aquí es donde les voy a mostrar el bono A. El bono A me debe decir que si yo le coloco 2,5, ¿cierto? Esto es una coma, esto no es un punto. 2,5, entonces él lo debe entender. Yo le digo ok y no me manda ningún error, simplemente él entiende que esto es un 2.5%. ¿Sí? Vean, 300.000 pesos con 2.5% de interés. Entonces ese es el bono A, que cuando ustedes le envíen a esa función, ¿cierto? Cuando ustedes ingresen un número, pues que tenga como formato, que realmente no es un número, ¿cierto? 2,5 para Java es pues una cadena de caracteres, ¿cierto? Y no se puede convertir directamente en un número. Si ustedes lo intentan, eso les va a dar un error, ¿cierto? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es el manejo de ese error. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente, y ya pues como les habíamos comentado, pues piensen cómo hacer para pasar, por ejemplo, de 5,78 a 5.78. Y ya esto ya se puede convertir en un número, ahora sí. Entonces, piensen cómo lo harían, de verdad es muy corto, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Es como si estuvieran recuperando o el reto 1 o el reto 2 completamente, hasta sacar un poquito de puntos adicionales. Entonces, no se queden sin hacer los bonos. Y pues voy a reiniciar, pues para hacerlo ya otra vez pues un poco más. Al principio hemos visto que si yo tenía una cuenta y yo generaba intereses, digamos 100.000 pesos otra vez, yo genero intereses, con avanzar meses me generaba un ingreso de interés.
Pero si yo tuviera dos cuentas, o sea, por ejemplo, la cuenta de ahorros y el CDT, entonces digamos que tengo un CDT con 25.000 pesos al 5,78 hemos dicho, ¿cierto? Eso nuevamente es una coma, este es el bono A. Entonces acá me crea la apertura del CDT y si yo avanzo un mes me va a generar, entonces son dos transacciones, ¿cierto? La transacción de ingresos de interés al ahorro y los intereses del CDT, ¿cierto? Entonces voy a avanzar otro mes y vean que me genera otras dos transacciones. Vean que acá el interés de ahorro será 607 pesos y acá es 610, ¿cierto? Porque el interés es compuesto. Mientras que el interés del CDT acá es 1045 y acá es 1045, ¿cierto? Que pues eso ya es esto constante, ¿cierto? Eso ya no es porque es un interés simple. Nuevamente voy a reiniciar, ¿cierto? Pero el punto es mostrar que cuando ustedes generan, cuando ustedes avanzan un mes o cuando aceleramos, digamos, acá estamos en la transacción 7. Si yo acelero 2 meses y tengo plata tanto en el CDT como en la cuenta de ahorros, entonces me va a generar una transacción, ¿cierto? Por cada mes, por cada cuenta que me genere interés. Entonces realmente me va a tener que generar 2 meses, ¿cierto? Por 2 intereses por mes, me va a generar 4 transacciones. Estamos en la 7, debemos llegar hasta la 11, veamos si eso es cierto. Efectivamente, interés ahorros, interés CDT, interés ahorros, interés CDT. Voy a reiniciar la cuenta una vez más para mostrar ya el último ejemplo. Voy a abrir un CDT de 25.000 pesos. No, 578, démoslo como estaba, ¿cierto? Y bueno, primero voy a avanzar. Bueno, no voy a avanzar, ¿cierto? Simplemente voy a en el caso anterior, cuando generamos intereses tanto de ahorros como del CDT, entonces en ese caso es importante recalcar que no importa el orden, es decir, es lo mismo decir primero genero los intereses del CDT y después los intereses de la cuenta de ahorros, que al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que tenía las transacciones como tal, acá tengo intereses del CDT, ¿cierto? Interés de la cuenta corriente, las transacciones 3 y 4. La transacción 3 son los intereses de la cuenta corriente y la transacción 4 son los intereses del CDT. Estos dos son completamente intercambiables, es decir, podría primero estar el CDT y después la entrada de ahorros, no importa, ¿cierto? Porque pues la plata me entra pues, al mismo tiempo, al final del mes, y en ese caso no hay problema, ¿sí? La calificación la van a tener correcta independientemente de cuál sea el orden. Listo. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Así, cuando yo cierro el CDT, me va a generar dos transacciones. La transacción de cierre del CDT, ¿cierto? Yo saco los 25.000 pesos del CDT y luego otra transacción, que es la consignación de esa plata que salió del CDT hacia la cuenta corriente. Esas dos transacciones, sí, ahí sí ya importa el orden. Ahí sí ya no se puede cambiar. Primero sale la plata del CDT y después entra la cuenta de ahorros. Finalmente, lo último que les iba a mostrar en cuanto a esa parte de las transacciones y esto, voy a cerrar esto, voy a abrirlo otra vez. Yo aquí cambié un poquito el código para que me cargara las transacciones de retos de una vez, ¿cierto? No tener que hacerlo manual, pues porque meter eso manual todo el rato pues debe ser cansado, ¿cierto? Pero pues ustedes cuando abran el ejercicio les va a aparecer esto en blanco, como si le dieran reiniciar. A mí ya me los carga las transacciones del reto, pues porque yo las cargué desde el inicio. Vean que acá es como si hubiera guardado esta información. Dicho eso, lo que les voy a mostrar es, por ejemplo, cuando ustedes seleccionan reto final, entonces acá le dice, por ejemplo, oiga, yo quiero saber cuál es el egreso, ¿cierto? Más grande del CDT, ¿cierto? Yo quiero saber cuál es la salida de plata de mayor volumen que yo tuve en el CDT. Y él me dice, oiga, es la transacción 27. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la transacción 27. Por acá, la transacción 27 es un cierre de un CDT donde estoy sacando 500.000 pesos. Entonces, yo por acá yo lo veía, ¿cierto? Por acá al final, este CDT, ¿cierto? Yo lo tenía abierto por 5 meses. Yo lo abrí con 400.000 pesos al 5% de interés, ¿cierto? Un CDT bastante generoso. Y al final de los 5 meses yo tenía 500.000 pesos. Entonces, cuando yo cierro ese CDT, ¿cierto? Al finalizar la simulación, pues esa salida es la mayor salida del CDT. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, por acá busquemos otra
salida CDT, cierre CDT. La 11 sería la otra con la que él competiría, pero acuérdense que yo pregunté, ¿cierto? Acá en el reto final yo pregunté cuál era la salida del CDT más grande, es decir, ahí no estoy considerando movimientos de la cuenta de ahorros, no estoy considerando movimientos de entrada, ¿cierto? Simplemente estoy considerando pues lo que yo le estoy preguntando en particular. Se me dijo que la 27 y por ejemplo, contra qué otra transacción lo compararía, contra todos los otros cierres del 70. Entonces, por ejemplo, acá en el 11 se quedan 52.000 pesos, ¿sí? Entonces, pues efectivamente ese no va a ser el, el más caro, ¿cierto? Es más caro el de 500.000 pesos. Listo. Eso en cuanto a los bonos, ¿cierto? En cuanto a ver cómo se vería la interfaz, en cuanto a las transacciones, en cuanto al funcionamiento también del 5,1%, sí, lo que yo decía, ¿cierto? Los 25.000 pesos. Ah, bueno, vamos a agregar una transacción todavía más grande. Digamos 1.000.000 de pesos para ver qué funciona. Agregamos 1.000.000 de pesos al, yo que sé, al 1,2%, otra vez con la coma, para que no, pues para seguir mostrando el reto. Vemos que acá no lo generó, ¿cierto? Que al final, digo, oiga, hay una nueva transacción que es una entrada de 1.000.000 de pesos al CDT. Entonces yo voy a avanzar un mes, acá me genera los intereses correspondientes, voy a cerrar el CDT y vean que acá me dice cierre de CDT, transacción 32, 1.012.000 pesos. Entonces cuando yo nuevamente le digo, oiga, salida del CDT, la más grande, acuérdense que acá estoy buscando siempre la más grande, me va a decir que ahora es la 32, vean que ya no es la 27, porque pues esta nueva que acabo de inventarme, pues efectivamente fue una mayor salida de dinero del CDT. Listo. Finalmente, en cuanto a los retos 4 y 5, vamos a ver que los tienen bien hechos, muy rápido, ¿cierto? Muy fácil. Vamos a cerrar esto. Lo único que tienen que hacer es en el simulador bancario, en su Eclipse, van a correr el simulador bancario test, lo van a ejecutar. Acá les salen las pruebas, 16. Entonces tienen que ver dos cosas. Primero les debe salir el mensaje de la excepción. Es importante que solo les salga el mensaje, no les debe salir como todo el trace, ¿cierto? Toda esa pila de errores que les sale si no manejan la excepción. La forma en la que la manejan en la prueba, el correspondiente, ustedes ya tendrán que darse cuenta cuál es simplemente intenten hacer la consignación al CDT, ¿cierto? Si el CDT ya existe, entonces en el catch lo que deben hacer es imprimir el mensaje. En el reto, vamos a intentar acá hacer un nuevo intento. Vamos a hacer acá un nuevo intento. Acá, esta es la otra recomendación. Siempre lean esto. Siempre lean el enunciado. Acá les dice, oiga, importante. En el método setup escenario 10 debe establecerse como público. Entonces vean acá en el Eclipse, pues no lo puedo abrir porque tengo la solución, ¿cierto? Pero en el esqueleto de la solución está como privado. Pero acá ustedes deben respetar que debe ser público y la razón es una razón técnica, es para que la plataforma lo pueda calificar, si no, no se puede. Esto en ese método en particular, ¿cierto? Para que pueda ser probado, ¿cierto? Acá se lo dice. Para el manejo de la excepción correspondiente, entonces la excepción de la que estamos hablando, cuando se intenta abrir el CDT, en la prueba que ustedes tienen que construir, debe imprimir el mensaje en consola con system.out.println e.getMessage. Vean acá ya les está diciendo cómo hacen para que en el catch ustedes impriman el mensaje de la excepción, el mensaje que ustedes construyeron en el punto 1. ¿Sí? Entonces siempre lean eso de aquí. Y nota, si usa la clase de transacción en su código, debe importarla para no generar errores. Es decir, los puntos 1, 2 y 3 son independientes de los puntos del punto final, ¿cierto? El reto 4 es independiente del reto 5. Pero, es decir, si ustedes primero hacen los retos 1, 2, 3 y 4 y los suben acá, sin la clase de transacción les debe funcionar. Pero si ustedes hacen los dos al tiempo y en el mundo de su problema tienen la clase de transacción, entonces acá también es necesario que suban la clase de transacción. Y acá la recomendación que yo les hago a la hora de subir el código a la plataforma es que no copien toda la clase, ¿cierto? Como sino simplemente copien lo que les está preguntando. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la clase de cuenta corriente, porque en la clase de cuenta corriente pues no hicimos nada del reto, nada nuevo, nada raro. Entonces, pues así se las puedo mostrar.
yo me iré aquí al source, ¿cierto? Cuenta corriente. Y en vez de yo copiar todo esto, ¿cierto? Yo solamente copio pues el contenido de la clase, es decir, sin la declaración, ¿cierto? Y sin las llaves, es decir, solamente lo que va dentro de la llave. Entonces voy a coger todo esto de acá, ¿cierto? Sin lo que tengo por allá arriba, hasta acá, ¿cierto? Esto lo copio. Y acá en la plataforma, acá yo selecciono eso, ¿cierto? Y acá, pum, lo pego. ¿Sí? Ahí ya me quedó mi cuenta corriente, ¿sí? Y tengo que hacer lo mismo pues con las demás clases. Entonces, en vez de copiar todo, ¿cierto? Solamente copien pues, acá lo que yo les está pidiendo que complete, ¿cierto? Acá dice to do, ¿cierto? Por hacer. Complete la clase CT en este espacio que la plataforma les habilita, si no, no copien todo. Y es importante también para las pruebas, ¿cierto? Para las clases de pruebas, esto está, pues, como ya lo vimos, en el paquete de pruebas, que acá es donde tienen que trabajar para la parte de la construcción de las pruebas, para la parte de los escenarios, ¿cierto? Pues lo que ustedes hicieron, ¿cierto? El punto 3. Para esa parte tienen que copiar no copian toda la clase nuevamente, solamente, y tampoco van a quitar esto que dice acá. Esto que dice acá, pues no vimos qué significa, ¿cierto? Es algo que necesitamos para que el robot les pueda calificar. Entonces, en vez de copiar toda la clase prueba y en vez de cambiar aquí esto que extends test base, ustedes no saben qué es test base, ¿cierto? Pero, mejor dicho, dejen esto así como está. Simplemente el método del escenario 10 lo copian y acá lo pegan, ¿cierto? Y lo mismo con el test.2a, lo copian y aquí dentro lo pegan. Dejan la estructura tal cual como está. Sí, porque la razón por la que está estructurado así, pues tiene su razón. Lo mismo con esto, ¿cierto? Toca dejar suppress warnings y en la clase simulador bancario solamente pegar la parte interna. Si no, no vayan a cambiar el esqueleto que se les sube en la plataforma, pues para subir el reto como tal, porque son requerimientos técnicos para que el robot les pueda calificar. Si no, les va a mandar error. Listo, creo que eso es todo. Y por lo que yo les decía, ya finalmente, ustedes como saben que está bien, porque ustedes cuando ejecutan el simulador bancario, voy a cerrar esta clase porque no se confunda, cuando ustedes ejecuten el simulador bancario test, deben pasar todas las pruebas. Yo en este caso tengo 16, ustedes van a tener menos porque yo acá tengo las pruebas ocultas de la plataforma, entonces naturalmente no las van a tener, pero deben ver que pasen todas las pruebas y que además en la consola solamente les aparezca pues el mensaje correspondiente, a la excepción de que ya existe un CDT. ¿Sí? No les debe aparecer nada más. Quiero revisar una cosa un segundo. Ese mensaje es el que ustedes construyen acá. Error, solo puede tener un CDT activo a la vez. Acá me sale un mensaje distinto porque yo lo cambié, porque yo estaba haciendo otra cosa, entonces no le presten atención a eso. A ustedes el mensaje que les debe salir es el mensaje que se les especifica esto en el enunciado. Sí, yo acá lo cambié porque yo me puse a experimentar con el reto para probar otras cosas, ¿cierto? Para ponerlo más bonito, pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Este es el mensaje que les debe salir, es el mensaje pues que ustedes hicieron en el punto 1. No les debe salir nada más en la consola, no les debe salir un montón de cosas rojas. Si les sale un montón de mensajes rojos y la excepción es porque les falta lo que les decíamos precisamente acá en el encabezado de la pregunta, les falta utilizar el system.print, ¿cierto? De el get message de la excepción. Listo. Eso es todo, muchachos. Lo que yo les dije, no está difícil, realmente. Lean las aclaraciones, eh, háganlo con cuidado, háganlo despacio. Vean que muchas de las preguntas que yo he visto que me han hecho todavía en estos días, realmente ya están respuestas en las aclaraciones. Que si en el punto 1 y en el punto 2 tengo que hacer el manejo de la excepción, que si tengo que modificar la interfaz, la respuesta es no. Solamente toca hacer lo que se les pide en el enunciado, que es lanzar la excepción, nada más. Luego ya en las pruebas, ahí sí ya deben imprimir la excepción correspondiente, ahí sí ya en el bono A deben hacer el manejo del error para que pues me haga lo del 5,
en vez de 5 puntos, pues que me transforme esto a esto para que me lo pueda entender la aplicación cuando un usuario quisiera ingresar pues un separador por coma porque de pronto el usuario no está enterado de que debería ser punto, entonces que no haya problema, que simplemente la aplicación lo entienda. Ahí sí hay un manejo de error. Entonces yo he visto que mucha gente me ha preguntado eso muchas veces y pues ya está la respuesta en las aclaraciones. Entonces pues le damos ese documento, ya sabemos cómo verificar que nos haya quedado bien y hagamos de verdad los bonos. Los bonos están muy fáciles, están para que ustedes aprovechen y, y es simplemente eso, ¿sí? Entonces mucha suerte, espero les vaya muy bien y nos veremos en el ciclo 3 ya, que es también bastante más chévere. Es de a grupos, vamos a hacer el proyecto que ya nosotros decidamos, pues ya la estructura va a ser por sprint, ¿cierto? Ya va a ser algo bastante más práctico en equipos de trabajo, entonces pues vayan emocionándose por eso. Y nos veremos entonces en ese momento y hasta la próxima. Pero esté muy bien.